Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 53 que se ve muy interesante. Como siempre puedes realizarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a ver, por aquí tenemos una ecuación exponencial, ¿no? Tenemos 9, 3, bueno, tenemos varios factores de 3, pero este 28 no es factor de 3. Así que igualar, pues misma base en ambos lados de la igualdad no se va a poder. Ahora pues nos queda pues tal vez realizar una ecuación de segundo o de tercer grado. Vamos a ver, aquí tenemos 9 a la x que vamos a separarlo como 9, tenemos 9 a la x más 1, vamos a separar como 9 a la x por 9 a la 1. Estas son propiedades de los exponenciales, ¿no? Más 3, y esto es igual a 28 por 3 a la x, muy bien. Ahora este 9 yo lo puedo escribir como 3 al cuadrado. ¿Listo? Y 3 al cuadrado está elevado a la x. Y esto multiplicado por 9. Ahora, como aquí tenemos 3 al cuadrado y esto está a la x, yo puedo cambiar de lugar el 2 con la x, porque estos, por leyes de las potencias, se pueden multiplicar. Y lo que se multiplica, pues no importa si es que está 2 por x o x por 2. Vamos a borrar y vamos a dejar la x adentro del paréntesis y el 2 afuera. Así. Listo, para que me quede algo parecido a lo que tengo acá, 3 a la x, ¿no? Luego tengo más 3. Y todo esto de aquí es un solo término, así que lo voy a dejar en el lado izquierdo de la igualdad como menos 28 por 3 a la x. Y esto es igual a 0, porque acá ya no me quedó nada, ¿no? Ahora pues podemos hacer un cambio de variable para que esto se denote mejor que es una ecuación de segundo grado. Cambio de variable va a ser 3 a la x, ¿no? 3 a la x va a ser igual a m. Listo, entonces donde tengamos 3 a la x vamos a poner m. Aquí tenemos 3 a la x al cuadrado, así que sería m al cuadrado por 9. Da lo mismo poner el 9 aquí o el 9 acá al principio. Nosotros lo vamos a poner al 9 por estética, ¿no? Para que quede mejor y se vea mejor. Más 3. Y aquí tenemos 28 por 3 a la x, pero 3 a la x ahora vale m, así que me queda 28m, y esto es igual a 0. Una vez que acomodamos esto, pues me queda 9 a la m al cuadrado, más 3, perdón, aquí ya no ponemos más 3, sino menos 28m, menos 28m, y el más 3 al último. Listo, y ahora pues sí nos podemos dar cuenta muy bien de que esto es una ecuación de segundo grado, que lo podemos resolver pues con la fórmula general, pero hay un método más fácil que yo les voy a enseñar en este momento. Fíjense, lo que hacemos aquí en estos casos es multiplicar lo que tenemos aquí, que es este 9, por el término independiente, por el 3. Y aquí ya no me queda el 9, aquí me va a quedar m al cuadrado menos 28m. Y 9 por 3 que me da 27. No olviden que multiplicamos estos dos y al final pues vamos a tener que dividir. Entonces, como ya dejamos esto así, aquí es mucho más fácil y más evidente darnos cuenta que podemos solucionarlo por factoreo. Entonces, abrimos dos paréntesis e igualamos a 0. En el primer paréntesis, bueno, en ambos paréntesis va a ir la variable que es m. Muy bien. En el primer paréntesis este signo y en el segundo la multiplicación de este por este. Menos por más me da menos. Muy bien. Ahora necesito dos números que multiplicados me den 27 positivo y que sumados o restados me den menos 28. Esos números pues son el 27 y el 1. Menos 27 por menos 1 me da más 27. Y menos 27 más menos 1 me da menos 28. Listo. Ahora, como había dicho, como aquí multipliqué este 9 por este 3, ahora tengo que dividir estos de aquí. Divido para 9 y divido para 9. Y este 9 pues me va a quedar aquí multiplicando. Lo voy a borrar de aquí para ponerlo aquí multiplicando. Queda 9 aquí y igual en esta parte de aquí. Borramos el 9 y lo ponemos acá. Y ya tenemos nuestra solución. Ahora, esta es la solución para mi ecuación de aquí. Ahora vamos a poder igualar cada paréntesis a 0. Me queda por aquí
9m menos 27 igual a 0. Y la otra ecuación es 9m menos 1 igual a 0. Muy bien. Ahora despejamos m. Me queda 9m igual a 27 positivos. Finalmente obtengo que m es igual a 27 novenos. Y 27 novenos pues es igual a 3, ¿no? 27 dividido para 9, 3. M igual a 3. Muy bien. Por aquí tenemos que 9m va a ser igual a 1 y m es igual a 1 noveno. Muy bien. Pero lo que nosotros buscábamos no era m, era x. Ahora entonces tenemos que devolver el cambio que hicimos aquí, fíjense. Tenemos que 3 a la x es igual a m. Entonces aquí me queda 3 a la x. Y esto es igual a 3. Como tenemos misma base, podemos igualar los exponentes. Aquí hay un exponente 1 invisible. Así que igualamos x con 1 y obtenemos que x es igual a 1. ¿Listo? Como tenemos misma base, igualamos los exponentes. Por aquí tenemos 3 a la x que es igual a 1 noveno. Muy bien. Ahora, este 9 yo lo puedo escribir en el numerador como 9 a la menos 1. Me queda aquí entonces 3 a la x igual a 9 a la menos 1. Esto lo podemos hacer por propiedades de los exponenciales. 9 a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre 9. Y este 9 también lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Vamos a hacerlo. Esto es igual a 3 al cuadrado y esto a la menos 1. Podemos multiplicar estos exponentes. Me queda 3 a la x que es igual a 3 a la menos 2. Y ahora como tenemos misma base ya podemos igualar los exponentes. Mi solución aquí es que x es igual a menos 2. Y listo, ya he encontrado dos soluciones para mi ecuación exponencial. Estas dos son las dos soluciones para esta ecuación exponencial. Lo que les queda de trabajo a ustedes ahora pues es hacer la comprobación como en los otros ejercicios, ¿no? Tenemos que reemplazar este valor en donde tenga x y tiene que salirme una igualdad. Y luego pues también reemplazamos este valor en donde tengamos x y tiene que salirme una igualdad. Si los dos salen, pues quiere decir que las dos son soluciones. Y si es que solo una sale, pues quiere decir que solo esa es la solución para esta ecuación exponencial. Pero estas son las dos soluciones que han salido al resolver el ejercicio. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu respuesta. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.